a ustedes de algunos de los textos que el día de hoy vamos a platicar. Y por otro lado, pues también, ahora como lo han estado escuchando, tiene otros textos también que han sido publicados en diferentes revistas, en diferentes artículos literarios, se han hecho compendios donde también ha participado, como este, que se llama Árboles Llamas, y donde también ha participado con sus colaboraciones. Fábulas, fobias y filias es una antología de cuento que también es parte de sus colaboraciones de nuestro querido invitado el día de hoy. Y bueno, esta gran cantidad de trabajos que pues parecieran pocos, o pareciera uno pensar que no es un escritor que tiene los 20.000 libros, pero me dice que son los que encontró, de los cuales ha participado, pero además yo nomás quiero pensar que escribir un solo libro, esa es una de las consignas que siempre nos ponen, ¿no? Dicen, antes de morirte, ten un hijo, siembra un árbol y escribe un libro, y yo quiero ver cuántos hemos escrito libros. Ya aquí el compañero Antonio, nuestro invitado del día de hoy, pues ya tiene una buena parte que ya cumplió. No le voy a preguntar cuántos hijos tiene para ver si no tiene el mismo número de libros que de hijos, ¿verdad? Y de árboles, pues a lo mejor, ¿verdad? En sus andares por el mundo, porque es una persona, bueno, pues sus orígenes vienen de la parte de los refugiados españoles, su familia, y él también es una gente que se creó aquí en las entrañas de colonias, digamos, muy representativas de la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, fue donde él desarrolló su infancia, y después de ahí ha dado viajes por el mundo, trabajado en Estados Unidos, en Los Ángeles, en diferentes ciudades, y hasta actor y productor de guiones ha estado participando en guiones, cuestiones inclusive de comerciales, ha participado, pero siempre con un contenido social y una mira a aportar a la ciudadanía. Entonces es, como les digo, es una crisálida, pero ya hecha flor, aquí hecha mariposa, porque ha hecho gran cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, pues nuestro invitado el día de hoy también es una persona que ha tenido una gran trayectoria en sus libros, que por aquí nos trae algunas. Si quieren ustedes ver, aquí este es uno de los que encontró, que es Editorial Crisálida, y se llama Smogus. Y bueno, aquí lo tenemos, también es un poemario en el cual él nos plantea aquí toda una serie de propuestas también numeradas que podríamos también incursionar un poco, y aquí Roberto nos va a deleitar un ratito con algo de esto. También tenemos por ahí, ese fue lo único que trajiste, no trajiste de la revista. Bueno, también participa en revistas y en ese tipo de actividades literarias muy propias de los tertulianos de los poetas. Y bueno, la maestra que probablemente nos acompañe un poco más tarde, ella también es otra persona académica, investigadora, toda una serie de características dentro del ámbito también de la narración, de la escritura. Ella ha incursionado en lenguas antiguas, en griego antiguo, en griego moderno, y también creo que nos puede aportar, le vamos a guardar su lugar. Y mientras tanto, pues le podemos pedir a Roberto Lizárraga que nos inicie un poco en la traducción, en la interpretación, o en lo que él considere que nos puede dar de este libro, qué opina de este libro de Antonio Conde Hostos, que el día de hoy nos tiene aquí, y después lo podemos ir platicando, ¿no? ¿Te parece bien? Gracias, gracias por acompañarnos en esta fría tarde. Bueno, el libro de Antonio, 8 infiernos para el fin de la mente, es un libro un poco raro. Obviamente creo que se escribe en ciertas tradiciones que podemos hacer, no estoy seguro, pero se acerca bastante a lo que se da en llamar la poesía maldita, o por lo menos está muy cercano a. Ahí, vamos, no es una tradición exactamente nueva. Podemos hablar desde Laercio, después el Lupen de la Edad Media, que eran los boleados, que eran básicamente monjes, no necesariamente monjes, eran estudiantes, o sea, clérigos, que iban de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, básicamente buscando tres cosas:
comida, chupe y sexo. Y así lo ponen en sus poemas, que están casi todos, la mayor parte escritos en latín. No recuerdo alguno que sea escrito en romance, pero desde luego que utilizan algunas palabras del alemán o del francés, su poética, bueno, todo lo que se conserva al menos. También está François Villon, ya en el siglo XV, que se burla de la sociedad de su época, y así podemos ir pasando hasta llegar exactamente a los franceses. Y bueno, traje este libro de Ramón Martínez Ocaraza, que se dice que fue un poeta doblemente maldito, mexicano de Michoacán, un gran poeta en mi opinión. Hay un libro de Jorge del Campo muy difícil de conseguir por ahí que se llama La Poesía Maldita en México. Igual si algún día lo llega a ver vale la pena dar una revisión. Aparte que es un autor más o menos contemporáneo del auto, un poco olvidado. Vamos, podemos, también aquí traje unos ensayos, poemas y demás de Allen Ginsberg, poeta estadounidense. Entonces, bueno, también aquí el tema del infierno, o sea, el infierno es una coreografía sagrada, obviamente, aquí traje también un libro en el cual se muestran los niveles del infierno, de Roberto Bellarmino, un contemporáneo de Galileo Galilei, que aquí vamos a hacer dentro del dogma, un recuento de lo que le pasa a las almas pecadoras cuando se van ahí. Nunca ha habido exactamente, bueno, en la tradición judío-cristiana una geografía del infierno o los lugares exactamente donde se van las almas. Solamente hasta Dante es cuando lo llega a ver. Pero durante mucho tiempo se ha hablado de los lugares físicos donde se puede entrar al infierno. O sea, se llegó a hablar de Islandia, se llegó a hablar del río Ganges, se llegó a hablar de muchos lugares. Estoy hablando del mundo antiguo, del viejo mundo. Aquí están los niveles donde pasa realmente un elevador que pueda ir al infierno y pasa por cada uno. Aquí están los niveles. Depende del pecado, es a donde se va uno. Como también entre los aztecas depende cómo era la muerte, que era donde se iba el alma del finado. Se habla de Tlalocan, de bla bla bla, de muchísimos lugares. Pero bueno, traje para hablar también de este libro un muy breve texto, pero antes de eso también me gustaría citar palabras de un escritor futurista italiano, Papini, Giovanni Papini, en la cual él tiene un libro que se llama El Diablo. Entonces él menciona que todo artista es un tanto diabólico, y creo que tiene cierta razón, por lo menos remitiéndome a un texto de Jorge Cuesta que se llama El Diablo en la poesía. En ese texto hace mención que el diablo, y bueno, la iglesia en ese caso, la iglesia católica, representa el orden natural, cosa que para mí es muy discutible, pero bueno, viendo de lo que ahora apuesta, creo que tenía cierta razón. En cambio, el diablo representa al científico, al revolucionario, al un poco revoltoso, al artista, al que está buscando, el que quiere innovar y por lo tanto está rompiendo el orden natural de las cosas. Entonces, sí, el poeta, el artista es alguien muy cercano al diablo, independientemente de la fe del que practique o independientemente del tiempo en el que haya nacido. Entonces, bueno, traje un muy breve texto para hablar de este libro. Se llama Las geografías del inframundo. En toda cosmogonía hay por lo menos una imagen de las topografías que no vemos con los ojos, productos de la imaginación dialéctica de esta con las condiciones materiales de existencia y de sus modos de vida. Revelación, Imago Mundi, Mictlán Xibalbá, mundo integrado de los egipcios, 8 niveles del infierno, la tradición cristiana. Amén. Voz de origen semítico que quiere decir, o cuando menos se traduce como así sea, llama la atención la similitud fonética con Amón, antiguo dios egipcio de carácter solar. Lo diabólico es uno de los temas preferidos de los poetas, en especial a partir de ese periodo tanto oscuro como el luminoso llamado romanticismo. O sea, lo que comentamos un montón de los franceses, también está la época de Lord Byron y todo su grupo, y obviamente no podemos olvidar a los alemanes, cuando menos. En su esclarecedor ensayo, Romanticismo, Clasicismo, Barroco, el crítico rumano Bebe Calinescu hace mención que en las expresiones artísticas de Asia, el ser humano, lejos de ser señor, es solo un elemento más del caos y el orden cósmico.
está a merced de los elementos. En la poética de Conde Hostos tenemos que el rayo no duerme, bastardo favorito del silencio, como nuestros muertos, a bocanadas de tierra y un nuevo orden a los cielos. Aliado el cadalso para mesías desechables, anuncia una respuesta. Llama la atención que la cuenta de los infiernos comience con un infierno cero, precisión científica o simple deseo de mostrar que la realidad se oculta los espacios, ya sea con el velo o con la cifra. En esa zona cero de los niveles inferiores, el rayo es el que da orden a los primeros pasos de este viaje, rayo del origen de la vida, rayo de Thor o de Tlaloc, rayo de cualquier entidad pagana antes de la aparición del silencio, antes de su aparición en el silencio. Después del silencio, punto cero, infierno cero, punto de partida de los infiernos. Y bueno, cito otros versos de Antonio, uñas del silencio. Lunas en los filos del mundo apuntan hacia ti. Para los egipcios el cielo era mujer, con las uñas, eso no nos importa, el cielo es humano, tiene uñas, protege, castiga, apunta a la luna, a los filos. Otra vez cito un verso de Antonio. El cielo te cierra en su círculo, también es parte. El crepúsculo, cuando arroje una costilla. En otro infierno, no en el tercero, encontramos que en el cielo habitan triángulos, que además tienen la gentileza de apiadarse de sus mesías. El cielo, señores, es humano y un elemento más de este caos. Recordando el portacielo del poeta francés René Daumal, tenemos que entonces fue la desbandada y la anarquía de los eclipses. El orden del cielo se somete a los caprichos de cualquier infierno. Bueno, doy la palabra a Luis Martínez. Hola, buenas tardes. Perdón por la llegada tarde. Bueno, hablemos del infierno. Es muy interesante, particularmente el título del libro, ¿no? El infierno, como acá se escucha un poco de Roberto, bueno, pues a primera instancia se entiende como el lugar a donde van todas las almas pecadoras y que van sufriendo condenas, como lo puede dejar de Dante Alighieri, ¿no? El infierno, transcurso donde más que el fuego eterno, como se ve y como Antonio lo dejó ver en alguno de sus poemas, el fuego, pues el punto es el sufrimiento. Pero el infierno, su estado real, por decirlo así, pues es simplemente el lugar a donde van los muertos. Es un lugar, no es para un castigo, es simplemente como Shilbaba, Gehenna, Sheol, terminas un transcurso de vida y te pasas a ese lado, y ahí en cuestión pues es el desprendimiento de lo físico. Es muy interesante también, pues, que pone el 8, ¿no? El 8, que es el símbolo de la resurrección, porque se termina, son 7 días de la creación y el 8 es un nuevo comienzo. Entonces, poner un juego con el final, con el amén. Pero bueno, voy a leer un poquito de lo que estoy y bueno, hablemos del infierno. A primera instancia, el infierno es un lugar de castigo y sufrimiento, donde las almas de los pecadores son devoradas por el sufrimiento, más que por el fuego, como lo describe Alighieri en la Divina Comedia, o el Shilbaba, como lo narra el Popol Vuh. Y este infierno es interpretado y vivificado en la Edad Media y en la actualidad para hablar más de un lugar físico. Para hablar más que de un lugar físico, es un estado del alma, para ir descubriendo quién fuimos en el tiempo. Así, en un sentido literal, infierno, inferium, en latín inferius, es un lugar subterráneo donde las almas, al soltar el cuerpo, continúan una etapa. Así, este infierno, este inframundo, este Hades, es el lugar por naturaleza donde el cual cada alma debe recorrer para soltar a ese tiempo y retornar a una nueva vida. Pues el infierno, en un sentido teológico, es el lugar donde el alma va y no es olvidada por la divinidad, pero sí es puesto para que el alma se enfrente a sí misma, a sus acciones, reflexiones sobre lo que es,
y pueda volver a retornar hacia la divinidad. En esta ausencia de lo divino, no porque Dios abandone a las almas, sino porque estos deben enfrentarse a sí mismos, como lo hace Toño en su poesía. Ahí recorremos estos ocho infiernos. Es interesante que no son 1, ni 3, ni 5, ¿no? Son 8, como si nos tuviera como todo un proceso, ¿no? Digo, pues yo lo veo así por cuestión religiosa, pero el 8 es el símbolo del oriente, es el símbolo de la espiritualidad, de la armonía cósmica, y pues el 8 para tanto el Islam como el cristianismo como para el judaísmo es el número que une la tierra con el cielo, lo divino con lo terrenal, la palabra con el silencio, la reflexión con el acto. Entonces cada palabra de Dios es eso, ¿no? Su palabra frente a nuestro silencio, nuestra reflexión, frente a su acto de vida que nos va envolviendo pues sí, en una, más que en un poema, sí en la poesía, ¿no? Porque en poemas hay muchos, pero que realmente la poesía pueda internarse en el espíritu de la persona, pues es donde se reconoce que hay un acto divino, realmente. Ahora, bueno, como ya bien lo mencionó Roberto, pues a ver, así sea, si es un acto con voluntad, pues es como, yo lo reflexiono como cada punto que termina un poema es como una reflexión, una mente, así sea, donde el alma y el cuerpo aceptan ese transcurso de vida, ese recorrido. Entonces cada poema tiene este punto, tiene esta mente, este cierre, esta aceptación, esta reflexión de lo que te va dejando la lectura de cada poema. No voy a citar poemas de Toño porque él lo va a leer. Pero bueno, esta es una pequeña y breve invitación a que lean este libro, que recorran pues estos 8 infiernos que ayudan a la reflexión, al espíritu, a poder sumergirse en cada palabra tiene todo el universo, un paraíso y un infierno, y lo interesante pues es que deja por decirlo así, en un estado de cierto purgatorio con la reflexión para que vuelvas a recordar, a sanar. Y bueno, pues no sé qué más puedo decir. Pues, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, es muy interesante tener en esta mesa, es una mesa plural, porque tenemos, a pesar de que todos pudieran decirse que son del mismo ámbito de escritores, del ámbito de la literatura, pues en realidad todos por su misma formación tienen una perspectiva diferente de la vida y abordar tanto la literatura, sus trabajos, como los textos, ¿no? Así como nosotros, bueno, tenemos nuestra propia significación de lo que nos puede representar, por ejemplo, los infiernos, ¿no? Que ahora se están hablando. Les comentaba yo hace rato de nuestra invitada, de Marta, que ella, además de su trayectoria dentro del ámbito narrativo, de editorialista, de cuentista también, y de generar pues un acercamiento diferente a la literatura para niños y para otro tipo de públicos, y de dar clases, tiene un interés particular en las cuestiones de las religiones, en las cuestiones de los símbolos y en el ámbito que tiene que ver con la comparación de ese mundo antiguo con el arte, o sea, arte antiguo con el arte contemporáneo, y también a través del manejo de la lengua, ¿no? Entonces les comentaba que ella también le gusta esa relación entre el griego antiguo, el moderno, las diferentes lenguas. Entonces es digamos que su acercamiento a cualquiera de los textos que tenemos
pues es muy diferente al que nos está presentando precisamente nuestro poeta, que él nos está hablando de toda esa gama de los poetas malditos de la generación, de los poetas malditos que se le llamaban, ¿no? Y trae a la memoria a varios extranjeros y a uno mexicano querido, muy entrañable y que poco conocemos, como es Ocaranza, y que también es muy interesante sacar a reducir este tipo de textos, y miren cómo todos bailan alrededor de una mirada, digamos, yo podría decir a lo mejor un tanto pragmática por parte de Antonio en su presentación de sus poesías. O sea, tiene un acercamiento diferente precisamente por su formación y por su trabajo, lo ve de manera distinta. Entonces, el día de hoy, pues ya nos hicieron favor de hacer algunos breves comentarios los presentadores. Vamos a preguntarle a Antonio su opinión de su propio libro, es decir, ¿qué lo lleva a escribir esto o qué opina de toda esta tertulia que vamos a hablar aquí, ¿no? Bueno, no hay diván. No. El otro día me dijo mi hermana, que por cierto está aquí presente, mi querida hermana Diana, me dijo que acababa de encontrar 10 poemas de nuestra madre, y bueno, yo recuerdo uno, pero bueno, ahí hay influencias en la música, mucho de parte de mi madre. Mi padre fue un militar que nacido en México, regresó con problemas para que lo aceptaran porque participó en la Guerra Civil Española, y recuerdo que nos arrullaba con la Internacional, con la Marsellesa y con el himno republicano español. Entonces yo creo que todas esas cosas lo marcan a uno. Yo de chamaco hice intentos por aprender piano y canto y cosas así, pero fue en una época en la que me empezaron a distraer las hormonas. Entonces pues ya no tenía yo la dedicación que podía haber tenido, y yo creo que eso me hizo ser un músico frustrado. Y por ahí dicen quién sabe qué sea la poesía, pero por ahí dicen que recuerdo alguna definición donde se habla de la poesía como el discurso, o sea, con palabras más cercano a la música. Pues quizás por ahí vienen todas estas cosas, ¿no? Y bueno, con todo respeto, yo lo que escribo no es para complacer a nadie, a veces ni a mí me complazco, pero lo escribo. Y no sé, pues yo creo que los textos deben hablar por sí solos, nada más esto ya es así como terapia, lo que les acabo de decir. Pero bueno, pues están aquí los textos y pues si quieren leemos algunos. ¿No tendrán alguna pregunta de ustedes antes de empezar a pasar a la lectura, a lo mejor que le quieran hacer a Roberto, a Antonio o a Leti, de la exposición que hicieron precisamente ahorita, de la interpretación de los poetas malditos, de los infiernos, o ustedes decir algo, digamos, sí, aunque no quieran preguntar alguna, mientras se ponen de acuerdo qué poemas van a leer. A ver. Yo a Leti sobre el amén, ¿no? Porque sé que Leti, bueno, ha hecho estudios de teología, conozco algunos libros sobre el erotismo, Dios, entonces sé que está muy empapada de la teología, por lo menos cristiana o católica, ¿no? Más bien. Entonces, algo por ahí supe sobre el amén. A mí me parece, bueno, soy amiga de Antonio, me parece que desde el título
nos está llevando hacia algún lado, ¿no? O sea, 8 infiernos para el fin del amén, ¿no? Hay algunas posturas que dicen que cuando alguien se acerca al infierno, corre hacia Dios, es decir, encuentra, ¿no?, su lado místico al encontrar el infierno, pero creo que Antonio nos está guiando en el sentido opuesto, ¿no? Es decir, si encontramos esos 8 infiernos, no va a haber un amén, ¿no? O ya no cabe un amén, ¿no? Así es como yo estoy interpretando nada más el título. Desconozco los poemas, ¿no? Ahorita voy a comprar el libro y ya los conoceré, pero hacia allá me guía. Entonces la pregunta sería para Leti respecto a esta relación del título con pues sí, como si desapareciera ese amén, ¿no? Después de esos infiernos. Pues esa es la lectura que yo tengo, tal vez estoy equivocada, ¿no? Entonces es hacia allá. Y un poquito, a lo mejor comentar, me llamó mucho la atención de una parte de lo que dijo Roberto respecto a que el poeta en muchas partes es considerado pues un demonio, ¿no? El transgresor, ¿no? Pero curiosamente hace como 3 años yo asistí a alguna, no sé si fue congreso o qué fue, pero fue sobre poesía y mística, y entonces ahí se habla justamente del poeta como aquel buscador de la mística, es decir, de esa comunión, ¿no?, de lo humano con lo divino. Entonces qué curioso que estoy encontrando aquí cómo se cierra ese círculo, ¿no?, del quehacer del poeta, ¿no? O sea, del poeta como, ¿no?, haciéndole hacia su cola, ¿no?, por la vida, ¿no?, deshaciendo teologías, ¿no?, pero a la vez es la búsqueda del verbo, de su palabra, aunque no lo quiera, tú lo acabas de decir, aunque yo no lo quiera, a veces encuentra esa mística, ¿no? Entonces es una acotación nada más acerca de un tema que tocó Roberto, pero la pregunta era para Leti. Gracias. ¿Alguien más quería hacer la pregunta? Sí, bueno, lo que pasa es que principalmente para las religiones, 4 más grandes para el budismo, el infierno no es un lugar, el infierno es un estado del alma donde la persona pues tiene ira, envidia, sufrimiento, o sea, es un estado del alma donde la persona no se encuentra a sí mismo, ¿no? Cuando se pasa, por ejemplo, en la etapa purgatorial, pues es donde esa persona se da cuenta de que está mal y busca ayuda, un sacerdote, y después encuentra a Dios, pero son estados del alma, o sea, no son lugares físicos, ¿no? Por eso demonio en su etimología hebrea significa estar enfermo del alma. Lucifer pues es Venus, que representa a la diosa Cananea, y Sumeria y Babilónica está. Esa es la traducción de Lucifer, el planeta Venus, que era entonces para la religión, la teología, pues no es este muñequito con cuernos, nada, simplemente es una persona que no lleva con respeto a su libertad. El sufrimiento es interno. Sí, el sufrimiento es propio. Entonces el amén, pues es cuando tú dices amén, estás aceptando con toda tu voluntad lo que acabas de decir. El acto es una reflexión que sale, ¿no?, que pasa desde el espíritu, de lo corporal, emocional, la sensación, hasta lo espiritual. Entonces, amén, en hebreo, amén, en árabe, que es una palabra, pues este acercamiento de, más que de decírselo a Dios, te lo estás diciendo a ti mismo, ¿no? Amén, yo estoy aceptando con toda mi voluntad esto, ¿no? O sea, no me estoy arrepintiendo, ¿no? Pero ya después de una reflexión,
Pues para mí, bueno, simbólicamente, pues el 8 es esto, ¿no? Una resurrección, después de que han pasado los 8 infiernos, como serían las 7 moradas de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Para llegar al encuentro con Dios, pues yo lo veo así, ¿no? Que pasó por 8 infiernos, ¿no? Hasta que llegó a reflexionar, a encontrarse por sí mismo a través de la palabra, y en ese momento pudo decir, así es, ¿no? O sea, no me arrepiento de nada, es así, y esa es la manera en la que yo lo interpreto. ¿Tú qué opinas, Roberto, de esto? Bueno, nada más O desde tu perspectiva. El diablo que nos hace un momento y que tú comentaste, la parte mística es que, bueno, una vez leí un libro de Cholin de la palabra del simbolismo, que menciona que el místico tiene dos componentes: un componente conservador, porque busca regresar a la religión hacia su estado primordial, prístino, no sé, y otro que es revolucionario, exactamente, que va en contra de la institución imperante de su época. Pues por esa simple razón, el místico no es muy bien visto por el poder de facto de cualquier época. Si tú revisas un poco la historia de San Juan de la Cruz, estuvo en la cárcel, y le sigue revisando Ibn Arabi, y no era bien visto por la ortodoxia musulmana de su época. Y así nos podemos ir con varios. Entonces, bueno, aquí yo me remito un poco a Jorge Cuesta y Papini, que son más o menos de la época, los años 20, 30, 40. Para hablar exactamente de este tema del poeta, el artista, junto con lo diabólico, que es un tema, como en ese momento, es viejísimo, ¿no? y llama mucho la atención. Bueno, estoy de acuerdo con Leti que sí son estados del alma, y bueno, de hecho Bertolt Brecht decía que todo artista debe saber recorrer sus propios infiernos. Pero también ahorita quisiera mencionar un poco a nuestro maestro, a Saúl Ibarroyo. Detrás de cada pluma hay muchas plumas. Y si nos vamos un poco también, ahora sí regresamos al actor de la vanguardia que mencioné en su momento. Pero Pessoa tenía no sé cuántos heterónimos. O sea, 5 más o menos son los más famosos, pero había más. Entonces podemos concluir que el poeta o el artista no es una sola persona, son muchos. Creo que eso se aplica para cualquiera en realidad. Pero creo que el artista lo tiene un poco más presente, simplemente es solamente eso, y lo asume con mayor, a veces no sé, con mayor conciencia, pero por lo menos con mayor arrojo. Entonces, pues obviamente cuando pasa por las partes malditas o inferiores, pues sí, se plasma de una mayor fuerza en su arte, en su poesía, en su literatura. En cambio, cuando no me voy a meter mucho en la parte divina, en la parte de Dios, pero si tú te vas ahora sí al mismo Antiguo Testamento, cuando Satanás convive con Jehová, se llevan re bien, o sea, los diálogos hasta son padres a veces, son interesantes. Y hay un diálogo, hay una parte, por ejemplo, en el Nombre de la Rosa, que no tiene mucho que murió Eco, en la cual Guillermo de Vázquez, que básicamente es un Sherlock Holmes de la Edad Media, el nombre lo dice. No puedo decir exactamente quien menciona que Satanás es el ángel que más ama a Dios, porque es el que se negó a postrarse ante el ser humano. Y aparte era el más bello, una especie de Junior también, pero sí, posiblemente es el que más ama a Dios. Digo, no sé si exista todo esto, pero desde luego que toda la dialéctica implícita es muy interesante de tratar de hablar de ella. No sé aquí tengo otra opinión. No, digo es que es distinto, no son lenguajes muy distintos. El lenguaje teológico, el lenguaje bíblico, pues, lo que yo manejo, pues, tiene ciertas características, pero no se separa del lenguaje literario. El lenguaje literario está más enfocado, pues, a la imaginación, a lo que da, que enriquece mucho y que tiene que ver, pues, sí, con esta antigüedad. No son lenguajes que se peleen, ¿no? Al contrario, son diferentes interpretaciones, y que, pues, eso es, mientras no sean interpretaciones fundamentalistas, siempre van a enriquecer el pensamiento de la persona, ¿no? O sea, una vez es como
hermeneuta de libros sagrados, que te dedicas a leer el idioma antiguo y ver, pues te dedicas tanto a eso que no ves, por ejemplo, lo que ellos ven desde la literatura, ¿no? O sea, y entonces enriquece mucho la investigación de un hermeneuta, ver cómo, conforme van pasando las épocas, los poetas, los literatos, van descubriendo y le van dando otra interpretación a los libros sagrados, ¿no? Que eso es lo bonito, que continúan los libros sagrados interpretándose, porque al final la teología pues es uno mismo, cada uno tenemos una diferente teología, creas o no, o sea, el hecho de desarrollar y decir, bueno, yo estoy en contra de esto, pues estás desarrollando una teología, porque es un estudio de Dios, no de la fe, ¿no? O sea, la fe se encarga la religión, pero el estudio de Dios, sea el Dios como le nombres, creas en él o no, pues ya estás desarrollando un estudio de Dios. Entonces es todo lo que conlleva enriquece el estudio genético de los libros sagrados, ¿no? Porque, o sea, no se puede decir es falso lo que dice Pablo, todo enriquece mientras no se llegue a ningún fundamentalismo. Está muy bien. Bueno, voy a leer un texto que escogió Leti de aquí de este poemario, que es El Infierno Segundo, está dedicado a Victoria de Hoyos, una amiga. Dice: tienes sonidos pendientes, tus aves solo han transigido, fervor te alcanzan a decir exangües. Pero no te abandonas al rubor, ese que demacra tus espasmos, el que teme no volver y regresar, porque tus mapas quedarán completos cuando los tigres del crepúsculo llamen a sus teas por su propio canto. El perdón está perdonado, quisieras que cantaran tus caídas. Solo sufres los pleonasmos de una noche avejentada. El rocío maldice tu cara y el arroyo taladra tus vaídos. Vas cayendo, pereciendo, esparciéndote tras los cañones, hermano de libélulas y mantarrayas. Los mares no te reconocen, eres huérfano de sol y sangre, pero una flauta ácida te recuerda las espaldas que usaron quienes, mancos, lloran sobre el licor en la balanza. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de inmundicia, porque ellos sabrán bañarse. Duermes como una letrina, rezas en estertor al vómito de las flores y al insomnio del arco iris. Llueves solitario en la vagina. El resto, lo han visto los cometas, apenas prepara su voz. Afilas tu garganta. Pues ese es el infierno segundo. ¿Alguien quiere decir algo? Lo que sea, reclamos y todo se acepta. Bueno. Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí. Creo que es un libro muy interesante. Yo leí alguna parte nada más. No lo he podido ver con detenimiento. Pero ahora que escuchaba sus comentarios, me acordé de una broma que hacía un doctor que era psicoanalista. Hay dos tipos de hombres, los que creen en Dios y los que se creen en Dios. Esto porque comprendo las interpretaciones que se han expuesto aquí, pero pienso que como lo han planteado, el universo de posibilidades es infinito. Y lo comento porque, por ejemplo,
ejemplo, en este poema que acabamos de escuchar, yo percibo una circunstancia que me llama la atención, que es esa lucha precisamente. Yo diría, el infierno es una parte inherente del ser humano, sería la pregunta, o nos construimos como humanos cuando encontramos el infierno. Es la conciencia el resultado de nuestro paso en esa búsqueda. Bueno, esto lo comento porque los poemas a mí me dejan esta sensación de que estamos enfrentándonos a lo que hay por decir. De una persona, a la vida, usted va a causar un sufrimiento y de cierta manera pues eso es un infierno. Tiene su base en el hinduismo, el budismo lo toma el judaísmo, lo toma el cristianismo y lo toma el islam. Y cada una de las religiones pues tiene esta polaridad que todos tenemos, ¿no? O sea, el hinduismo te dice que debe de ser la bondad, por ahí se encuentra Dios, pero también tiene la contraparte, el egoísmo. Si tú no eres una persona bondadosa, el egoísmo pues te va a causar un infierno. El budismo pues te dice que es la verdad, su contraparte es la mentira. Si tú no eres una persona honesta, la mentira te va a destruir, ¿no? El judaísmo pues es esta cuestión de la virtud, ¿no? Tiene otra parte, el cristianismo es el amor, otra parte es el odio, el islam tiene la misericordia, la contraparte es la crueldad. Entonces son los elementos que las grandes religiones muestran y dicen, bueno, son las polaridades que tiene el ser humano. Si tú no las llevas a cabo, te va a llevar a un infierno, a un estado mal contigo. O sea, una persona, por supuesto que todos tenemos esos actos, ¿no? Siempre los tenemos, pero también tenemos la contraparte de la virtud, pues sí, lo del principio. Y eso nos ayuda a equilibrarnos, ¿no? Y a poder corregir. Tenemos estancias de infierno que regresamos y en la teología religiosa pues, se llaman las muertes espirituales, la yihad islámica, que no es esto que se muestra. La yihad islámica es la guerra santa que cada persona debe de hacer diariamente para matar el egoísmo, la crueldad, la envidia, los celos de sí mismo. Es una guerra continua, ¿no? El islámico. Y desde lo religioso, pues el amor es eso, esa aceptación de reflexionar, porque las religiones no quieren imponer el perdón. La persona debe, para que sea valioso, debe de darse cuenta a sí misma de su error, de su equivocación, de aceptarlo, pero ella, y eso también es cuando toma validez, ¿no? Ya lo hice, caí, me levanto y voy a continuar. O sea, no es una cuestión de ya no sé si contesté lo que me pregunté. Bueno, voy a leer otro texto. Quiero hacerles saber, para que se interesen más en el libro, también, que son 8 infiernos, pero en medio, entre cada uno de los infiernos, vienen otros textos. Y al final, después del último infierno, viene dice una amiga que es una coda. ¿Qué? Coda, no es mi amiga Coda, o sea, sí. Este texto está dedicado a mi compañera de vida, Roselena, y se llama ¿En dónde viven los vivos? ¿En dónde viven los vivos? ¿En algún huerto? ¿En los desiertos? ¿En un pueblo o ciudad? ¿O solos en las montañas? ¿A quién le rinden cuentas de su vivir? ¿Cómo seguir su rastro? ¿Ellos tienen pendientes? ¿En dónde viven los vivos?
con sus familias, con sus amigos, o es que se esconden tras nuestros recuerdos, se disfrazan con las traslúcidas sábanas de los fantasmas, tienen por casa las calles o habitan sus soledades. Cómo se desgarran sus corazones, cómo les duele estar vivos, como a un pez sin agua, como a un ave sin cielo o como a una tierra sin nada. Asisten a los velorios, se cartean por el servicio postal o llenan los aires con suspiros, van a psicoanálisis, leen libros de filosofía o cantan a árboles ya logrados. ¿Qué poesía los mueve? ¿Dudan desde los arrecifes o justo frente a sus relojes? ¿Qué les dice la música? ¿Cómo escuchan el viento? ¿Consideran el suicidio alternativa? ¿Beben vino de cosechas de uvas viejas o se drogan de prudencia y pesimismo ilustrado? ¿En qué se parecen a los niños? ¿Qué construyen solos y qué acompañados? ¿En dónde viven los vivos? ¿Acuerdan treguas con los frutos o se sumergen en la savia de ellos mismos? ¿Miran girar las ruedas de los carros o palidecen ante nubarrones que no acaban? ¿Les duele el sueldo más allá de los bolsillos? ¿Compran en las tiendas sus biografías? ¿Se alegran al tomar un café, por fumar un cigarro? ¿Pasean a sus perros o es que la única mascota posible les muerde los zapatos llenos de callos? ¿Le hablan a la computadora y creen que les contesta? ¿Pierden en la patria lo propio o lo compartible? ¿Aman a sus parejas en el invierno o se refugian en ellas de lo fortuito? ¿En dónde? ¿En dónde viven los vivos? ¿Disfrutan siempre del baile? ¿Nunca duermen por costumbre? ¿Cómo quieren o extrañan a sus madres? ¿Cómo rompen la rutina y cómo rompen en llanto? ¿Se orientan por las estrellas o por el plexo solar? ¿Tienen hijos que no son como ellos? ¿Ven en la historia una ciencia natural o simplemente la maldicen? ¿En dónde? Carajo, ¿en dónde? ¿Alguien quiere comentar, decir? A ver, aquí este joven que está aquí quiere decir algo. Yo no quería decir nada. No, si yo le de aquí. Bueno, realmente me siento muy bien de estar aquí con mi amigo y el silencio de los demás. Realmente no tengo mucho que decir. ¿Por qué? Porque prefiero mantener un silencio en donde reboten las palabras de mi amigo, porque así dejo más intacto lo que siento a partir de lo que él diga. Gracias. Tengo una pregunta rápida. Rápida y directa. ¿Qué significa para Antonio la historia? Bueno, Althusser dice que la historia es un proceso sin sujeto. No, la historia. ¿Con mayúscula o sin mayúscula?
es bueno. Yo creo que la historia, la verdadera, es la que hacemos. La historia que refieres en el libro. Son varias historias. En varios poemas hay una referencia a la historia maldita. En este caso, bueno, en este caso. Pero en otro poema también, no recuerdo cuál. En este caso, la historia a la que maldigo de lo que leí es esta que nos quieren meter en la cabeza y no la que nos invita a vivir y a cambiar las cosas adentro y afuera. Voy a leer un texto que lo quiero decir, no es uno de los infiernos, es yo creo que uno de los problemas horrendos que tenemos y que forma parte de buena parte de la historia humana, la historia humana, hablamos de la historia escrita, porque la humanidad tiene bastante más tiempo. Por cierto, eso que preguntaban de cosas religiosas, del Padre y el Hijo y todo esto, les recomiendo un libro poco conocido, muy bueno, de alguien de quien se habla mucho y se conoce muy poco, y es uno de los grandes maestros de la sospecha, de nombre Sigmund Freud. Y el libro se llama Tótem y Tabú. Ahí él intenta, en esos años, con las investigaciones que hace, dar una explicación sobre el origen de la eticidad y la religiosidad. Vale la pena leer y es entretenido. Bueno, desde hace mucho hemos concebido el conocimiento como algo que se clasifica, que se corta, que se parte, que se pone en ciertos cajones. El positivismo es la gran cúspide de todo esto, o sea, no se reconoce como verdadero o no se reconoce como conocimiento lo que no es medible, partible, clasificable y todo eso. Y es una visión del conocimiento que en lo personal yo no comparto y que creo que a todos no nos ayuda lo suficiente. Y hay quiero mencionar, hace ya como un año, algo así, ¿se acuerdan de un niño de nombre Christopher, al que otros niños lo torturaron, le sacaron los ojos, lo mataron, estaban jugando los niños? ¿Sí se acuerdan de eso? En Chihuahua. Bueno, cuando se supo de esta tragedia, empezaron a ver a los niños que habían estado jugando con el fallecido y se dieron cuenta que esos niños torturaban a los animales y hacían toda una serie de cosas con los demás animales, porque nosotros también lo somos, nada más que somos animales parlantes. Pero bueno, eso tiene que ver con la forma como vemos las cosas y con la forma como eso que se llama ciencia, la ciencia oficial, y la ciencia dura. Aquí hay un científico, entre otros, que nos puede hablar de eso, aunque ve bastante más lejos de eso también, pero pues es algo que no nos lleva al conocimiento, en mi muy particular opinión, y por lo mismo escribí este texto que está en medio del infierno tercero y el infierno cuarto, que se llama Batracio, y quizás algunos de ustedes recuerden algunas cosas que les tocó ver y hacer en la secundaria. Bueno, está dedicado al maestro Saúl Ibargoyen, Batracio. Paciente el capullo revienta en rana,
agoniza por falta de pretextos. La vivisección reporta: ni las auroras son bondadosas, ni los planetas eruditos. Los órganos del animal, exhibidos ante los ciegos, giran siguiendo la luz, inventada por el filo de astros siempre equivocados. Si el error se repite como animal convulso, si las alas no aran en el aire ni siembran en las estrellas, porque alguien se siente con las bodegas hartas, con los ojos hinchados por el estiércol, los tambores ajenos insultando o las plumas con rabia, entonces no es hierro, es prosapia. Y el mundo lleno de mulas, de basílicas, de batracios sin esqueleto en sus besos, en sus ajos. Ha muerto la rana, sin charco, sin capullo, sin pulmones, sin heridas. Ha muerto llanamente. Las fronteras entre cielo, mar y tierra, cómplices, se vuelven dos puntos y aparte. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos, y esto tiene que ver con nuestra idea del conocimiento, ¿no? Estoy recordando cómo se inició la investigación científica. Ahorita hay un artículo que no recuerdo de quién es, donde cita que esta visión del científico y el investigador como alguien neutro que solo observa y no altera el fenómeno. Y había este científico que metía unas palomas en unas bolas de cristal y las torturaba, y estaban personas de por ahí, y todas las mujeres protestaron por el sadismo del científico, y entonces la sacaron. Se quedaron los hombres, porque eso sí podían ser objetivos, fríos, y hacer una descripción precisa, objetiva, sin involucrarse con el fenómeno a observar. Bueno, esa es una visión que hay muchas veces de lo que es el científico, como si el científico puede ser objetivo y no involucrarse, y pues tiene que ver con el patriarcado y con el machismo. Entonces, pues lo quiero decir, a ver si nos da un poco de vergüenza, tanto a los hombres como a las mujeres. Bueno, voy a leer el Infierno Cero. Está dedicado a Jorge Luis Gaitán. Infierno Cero, es un amigo que es músico y está bien loco. Y es muy querido por muchos y algunos de los que estamos aquí. Dice: las uñas duermen en un bosque maldito de campanas. Los rayos dan su forma al mundo. Ahí viene el hijo que dibuja el asombro. Trae huellas de nieve en los zapatos. Pero el rayo se afana, destila su frontera perenne. Siempre muda, llaga la piel del reo, maquina borrar la tarde. Todo canto ha cesado. El rayo no duerme, bastardo favorito del silencio, como nuestros muertos, a bocanadas de tierra da un nuevo orden a los cielos, aliado del cadalso para mesías desechables. Anuncia una respuesta. Contará el rayo enamorado en nuestro ombligo que el silencio lo llama. Las vasijas se han quebrado, ni fogatas ni alquitrán derrumbarán más noches.
El relámpago es un otoño sin historia. Osamenta incompleta de las estrellas, fakir en caída libre, pide el perdón para quienes perdonan, pero cómplice del penúltimo pecado, le tientan a hablar, a llegar al cielo, útero final. Lo demás, ha dicho el rayo, luego de atornillar sus propios árboles, ha sido un canto equivocado. Todo parque tiene sus rizos y sus larvas, bancos del semen de las ciudades, y lastres y guirnaldas golpean el pecho y lo hacen repicar. ¿En dónde viven los vivos? El rayo naipe, sendero, mecenazgo, tiende su telaraña más acá del cielo, escroto de los satélites de órbita esférica. Legumbres, heterónimos, tened a bien olvidar sin repetir. Ahora llueve sobre cada flor del algodón, allá en el hoyo negro del sereno. Baste con los zapatos gastados, sirva a escupir a las imágenes, arrogarse como gargajos y maldecir la boca que nos expulsa. El Padre ha olvidado cárcel y jamelos. Las uñas duelen como una tarde. La gárgola, con los brazos abiertos del rayo, sostiene en sus pezuñas el trono del preso. ¿Leemos más o qué? Pero si no hablan todo lo bien, se van a llevar el libro. Eso sí. No, sí, voy a leer uno que es muy visual, que es así como que está en cristiano, digamos así, secular. Bueno, es visual. Ahora vivimos una época que algunos llaman del imperio de la imagen. O sea, por los ojos nos entra todo. Los magos se ríen y se burlan de nosotros, los prestidigitadores, y también la familia Bush y la familia Bin Laden, cuando implotaron ahí los edificios estos allá en Manhattan, y nos hacen creer que los otros son malos, y entonces sí, vayan y mátenlos, y que vive el petróleo y gastemos todo lo que sea. Bueno, pues este es visual, este es así como que fácil que nos lo imaginemos. Aquí hay cineastas que pueden a lo mejor después hacer. Se llama Uma sobre Peñasco. Está dedicado a Maribel Suárez, una maestra y amiga. Dice: carroña y esqueletos cuernan el recipiente del sol. Camina sin prisa un hombre, recta por su interior la hija del rayo. Aves abatidas cruzan la tormenta de palabras. Camina un hombre sin prisa. La arena pide a gritos que llueva. De entre sus voces ínfimas, mortales, cae la celda colmillar. Sin prisa un hombre camina. Enfrenta la duna de recuerdos. No somos más que viejos libros solitarios. El hombre camina sin prisa hacia el peñasco. Los buitres han hecho su primera venta. El puma saliva y espera. Bueno, voy a leer una cosa que es del 14 de este mes. Y dice así: por todos los versos, para todos nuestros versos,
Nosotros los perversos, los despejos con reversos, estamos aquí con flechas en los ojos. Sonrojos, ciegas flechas hechas fanegas de pan, de nuevos ritmos que van de los tinos a los abrojos. Ojos, ciérralos, cuéntame tus verdaderas batallas. Gracias. Hagamos una ronda ya para que Antonio descanse un poco de estarnos aquí platicando sus versos y para que también podamos tener un diálogo ya personal con él al final. Entonces, ¿quieres cerrar con algún comentario o con la lectura de algo tuyo o lo que quieras? Nada más que leer el libro de Antonio, lo compré. Y pues sí, para entender esta cuestión de lo diabólico, infierno y demás, a través del arte hay mucho de donde cortar, desde la famosa Sympathy for de los Rolling Stones hasta no sé, las obras de arte de Arnold Brooklyn, de Max Search, de el Conde de Lotremont. Yo recomendaría música, una muy interesante que se llama Sunshine of Licht de Karl Heinz Stockhausen, música concreta. Tal vez es lo más diabólico música que he oído. Y bueno, lean el libro de 8 millones para el final. Gracias. Bueno, pues solo agradecer a todos la invitación a estar aquí. Y bueno, pues ojalá puedan leer el libro y pues darle su propia interpretación y de esa manera pues se enriquece y se continúa el arte, ¿no? A través de la propia experiencia. Nunca se va a entender lo que quiere decir el autor, ¿no? Siempre va a haber una interpretación de vida propia y eso es pues, lo que hará la historia uno mismo. Gracias. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos los que están aquí, también los que quisieron venir y no llegaron. Muchas gracias a la licenciada Laura, que es la comandante en jefe de este maravilloso barco llamado Casa de Cultura, a Fabián, a muchos, y bueno, yo creo que el conocimiento más profundo nos lo da el arte, y bueno, pues aquí hay un intento, con palabras, acuérdense de eso, no lo olvidemos, eso nos puede ayudar a, no sé si a ser mejores, pero sí al menos a ser menos peores. Lo digo por el virus conocido como especie humana. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que a todos nos parece muy grande que nuestra especie humana siga utilizando las palabras para no nada más comunicarse, sino para llegar entre nosotros a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, y los que hacen muy bien eso son los poetas, son los creadores, y en esta época, como bien decía Antonio, muy virtualizada, del homo videns, en la que todo el mundo se va por la tecnología, a veces se ha estado olvidando este arte, esta forma de expresión tan humana y tan ancestral, porque es muy pegada al ser humano, que es la poesía, y creo que este tipo de eventos donde se pueda escuchar la voz de los otros para escucharnos y vernos en los otros, son muy loables, que se puedan juntar creadores a dialogar con nosotros, con el público común y corriente, para escuchar nuestras emociones y sentimientos, y nosotros pues los invitamos a que lo sigamos repitiendo y lo sigamos haciendo. Están invitados Roberto Lizárraga Jiménez, que
es también un escritor y narrador y también es una persona que tiene producción para mostrar a los demás, entonces aprovechamos también para hacerle la invitación para que aquí venga y presente sus trabajos, la discutamos y la ventaneemos al mundo, y la ventaneemos literal, ¿sí? Para que todo se vea hasta afuera, ¿sí? Lo mismo a nuestra querida maestra Marta Leticia, que también pues tiene un trabajo que ha hecho, ámbitos de estudio totalmente diferentes, pero muy cercanos en cuanto al fondo y al contenido, así es. Entonces, y bueno, y seguimos invitando a Antonio para que se estimule y siga escribiendo más libros y que nos los vengan a contar y que ustedes participen también. Y bueno, pues muchísimas gracias, creo que nos merecemos todos un sentido aplauso por haber compartido nuestras emociones de manera cercana.